Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión en el versículo 45 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 45 dice: Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Ayer miércoles veíamos cómo el Señor, por tercera vez, fue a orar al Padre y lo hizo con las mismas palabras de las veces anteriores. Y ahora lo que vemos, lo que nos encontramos en este versículo 45, es como una vez más Jesús regresa hacia donde están sus discípulos. Pero lo que les dice ahora es que duerman, es que descansen, porque la hora ha llegado, les dice. Es como que el Señor les está diciendo a los discípulos: miren, el tiempo en el que deberían haber estado orando, el tiempo en el que deberían haber estado velando, ha terminado. Ahora ha llegado el tiempo de actuar. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Por lo tanto, hay un tiempo de preparación, pero también hay un tiempo para enfrentar la prueba. Los discípulos habían tenido varias oportunidades para velar, para orar, para prepararse para ese momento que a partir de ahora les iba a tocar enfrentar a continuación. Pero ya hemos visto cómo en vez de orar y en vez de velar, lo que hicieron fue dormir. Muchas veces el problema de algunos creyentes es precisamente este, que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Dios les advierte, Dios les llama, les inquieta para que hagan algo, pero no lo hacen. Y el gran problema es que, claro, cuando venga el momento de la prueba para la cual Dios les ha estado o les ha querido preparar, van a estar débiles para poder enfrentarla. Proverbios dice, allí en el capítulo 6 y en el versículo 9 en adelante: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá, dice la Biblia, tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si nosotros dormimos en el tiempo donde Dios nos está llamando a velar, luego no podemos lamentarnos. No podemos lamentarnos cuando no tengamos la fuerza necesaria para enfrentar esos problemas de la vida. Hay personas que no pagan el precio, por decirlo de alguna manera, de tener una vida fuerte de oración. Ahora, eso sí, el mismo día que aparece el problema, ahí sí comienzan a orar y pretenden que todo se arregle de inmediato. Pero mi hermano, esto no funciona así. La oración tiene que ser algo que se cultiva diariamente. Todos los días, sacar un tiempo para estar en intimidad con Dios. Nosotros no podemos pretender construir en unos minutos, en unos instantes, lo que se ha debido construir durante años. Recuerda que la oración de hoy puede ser la fortaleza de mañana. La palabra que nosotros estudiamos, la palabra que nosotros guardamos hoy, puede ser la respuesta que necesitamos para el problema de mañana. Esa intimidad con nuestro Dios que estamos cultivando cada mañana, cada día de nuestra vida, será la que nos va a sostener cuando llegue el día malo. Lo que no podemos hacer es dormir cuando tenemos que orar. Y cuando llegue la hora de la prueba, ahí sí pretender estar fuertes espiritualmente. No, eso no es así. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Así que, hermano mío, si sientes que Dios te está llamando a orar, si sientes que Dios te está llamando a interceder por algo, no dejes pasar el tiempo. No duermas como hicieron los discípulos en esta ocasión. Jesús les dijo que el tiempo de orar había terminado, porque había llegado el momento en el que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿verdad?
porque aquí se nos está mostrando, se nos está enseñando una vez más que aunque el llamado es siempre a la oración, hay momentos donde lo que tenemos que hacer es actuar. Jesús oró cuando era el momento de orar, pero actuó cuando tuvo que hacerlo. Esto siempre me hace acordar a cuando todo el pueblo de Dios, liderado por aquel hombre, aquel valiente, aquel guerrero Moisés, acababan de salir de Egipto, pero Faraón y un gran ejército salieron tras ellos. Claro, cuando los hebreos llegaron frente al Mar Rojo, que estaba cerrado, la Biblia dice en Éxodo capítulo 14 y versículo 15, que Dios le dijo a Moisés: mira, Moisés, no es tiempo de orar. ¿Por qué están clamando a mí? Le dice Dios. Lo que tienen que hacer es caminar, lo que tienen que hacer es marchar. Lo que tienen que hacer ahora no es orar, es llenarse de valentía y atravesar ese mar que tienen frente a ustedes, le dijo Dios. Nosotros tenemos que buscar ese equilibrio perfecto entre la oración y la acción. Lo que no puede ser es que queramos actuar sin haber orado nunca, o por el contrario, lo que no podemos hacer es seguir orando y orando cuando ya Dios nos ha dicho lo que tenemos que hacer. La vida cristiana necesita ambas cosas. Por una parte, necesitamos tener tiempos de rodillas para orar, por supuesto. Pero por otra parte, también tenemos que tener tiempos para ponernos en pie y actuar. Y esto es justamente lo que encontramos en Jesús. Él pasó horas en oración antes de enfrentar la cruz. Pero cuando llegó la hora, lo que hizo fue levantarse y afrontar esa situación con valentía. El Señor le dijo a sus discípulos: la hora ha llegado. Si te das cuenta, a lo largo de los evangelios encontramos repetidas veces como Jesús decía: mira, es que todavía no ha llegado la hora, todavía no ha llegado. Esto lo vemos, por ejemplo, sobre todo en el Evangelio de Juan, cuando en el capítulo 2 y en el versículo 4, o en el capítulo 7, versículo 30, o en el capítulo 8, versículo 20. Pero ahora ese momento señalado por el Padre sí había llegado. Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores. Y esto es algo increíble, porque vemos como el único justo, que es nuestro Señor Jesucristo, va a ser juzgado por los injustos. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta que escribió a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5 y en el versículo 21, que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios mediante, en los próximos días vamos a ir adentrándonos en todo lo que tiene que ver con el arresto, con la crucifixión y por supuesto con la resurrección de Jesús. Pero hoy quiero terminar esta enseñanza recordándote la importancia de orar cuando Dios te lo está pidiendo. Mira, y aquí nadie puede hacerse el despistado, porque todos sabemos perfectamente cuando Dios nos está llamando a la oración. ¿Verdad que sí? Todos sabemos cuando el Espíritu Santo nos está inquietando para que oremos, cuando nos está inquietando para que intercedamos por alguien. Y esta porción de Mateo nos tiene que servir como ejemplo para no dormir en esos tiempos. No esperes a que lleguen los días malos, no esperes a que lleguen las dificultades para comenzar a orar. No esperes a verte inmerso en una tentación para empezar a clamar. No esperes a que llegue un dolor en tu vida para acercarte al Señor. Hazlo hoy mismo. Hazlo mientras todavía estás a tiempo. La falta de preparación siempre termina pasando factura. Por eso ora. Por eso busca de Dios en estos tiempos. Cultiva una vida de oración constante, una comunión diaria con Dios. Porque esa oración que estás presentando hoy va a ser lo que te va a sostener cuando lleguen esos días malos. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias por permitirnos podernos acercar a ti a través de la oración. Sabemos la importancia que tiene la oración. Conocemos el privilegio que tenemos al poder orar.
pero también sabemos la responsabilidad que tenemos después de orar, y es la de actuar, la de obrar conforme a nuestra oración. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos, te bendecimos y te servimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda darle me gusta, compartir este vídeo y, por supuesto, suscribirte a este canal. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.